¿Cómo están? Buenas noches. Váyanse conectando para que arranquemos con este live. Ok, voy a revisar acá. Muy bien. Quiero conectarme. Si ya estás ahí, porfa, le das me gusta y compartir para que la notificación le llegue a más personas. ¿Sí? Voy a conectar de acá para leer sus mensajes. ¿Quiénes están por ahí? Bueno, vamos a seguir con este tema de la teoría del desdoblamiento del tiempo para las manifestaciones. En realidad son actualizaciones, ¿ok? Actualizaciones. Aquí estoy, perfecto. Hola Alicia, ¿cómo estás? Por favor, si le dan me gusta y compartir para que más gente le llegue la notificación, ¿ok? Perfecto, ahora sí. Vamos, conéctense. Bueno, para la gente que está de pasada, vamos a seguir con este tema que es la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿ok? Las aperturas temporales. Esto ha sido un descubrimiento del físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Si quieren, y realmente se los aconsejo, busquen mucha información en su página web, que tiene ahí obviamente incluso los enlaces de todos los estudios científicos que él ha realizado, ¿ok? Hola José, ¿cómo estás? Gracias. Gracielita, ¿cómo estás? Un saludo hasta Perú. Entonces, es bien importante. ¿Por qué para mí se ha hecho tan importante el entender algunas cosas? Porque llevábamos mucho tiempo de, no importa cómo se haga, cómo suceda, al final lo que importa es la manifestación. Y creo que eso, más que simplemente ser palabras al viento, lo que hace es que al no entender no dejamos pasar la información. Entonces, para mucha gente, por ejemplo, hacer una técnica de manifestación, primero que la hace pensando a ver si me funciona, por lo cual probablemente no le funcione, ¿ok? Pero cuando tenemos la parte lógica, el entendimiento, se nos hace realmente en nuestra cabeza, el entendimiento hace que dejemos pasar la información, por lo cual no solamente sé que voy a empezar a actualizar mejores cosas para mi vida, sino que tengo la certeza de que es así, ¿ok? Y esa es la parte buena de la información que hace y que de verdad cuando yo me puse a estudiar toda esta información de este físico y leerla y releerla y entender, pidiendo siempre la guía de la divinidad, ¿no? O sea, divinidad tú le puedes llamar Dios, la mayoría de la gente le dice universo, pero entendamos que hay un solo creador, ¿ok? Este único creador que le puedes decir Dios, el gran yo soy, el divino creador, no importa, es uno solo. Cuando tú le pides guía, realmente te va a llegar la información y eso es algo que tú tienes que tener la seguridad. Yo estaba repitiendo mucho tiempo, o sea, no te digo mucho tiempo en cantidad, sino varias veces al día. Yo repetí una afirmación que me ayudó bastante, que era yo soy un receptor solo de la información divina. Yo soy un receptor solo de la información divina. ¿Por qué hice esto? Porque de verdad yo pienso que más allá de las manifestaciones hay algo que varios de ustedes tal vez les ha pasado en algún momento de su vida que quieres entender, es por qué estás en este lugar, por qué estás con esta realidad, para qué has venido. Y cuando tú empiezas a hacer preguntas, obviamente te van a llegar las respuestas, pero hay que tener las preguntas adecuadas, ¿no? No es lo mismo preguntar por qué me va tan mal, porque obviamente vas a tener la respuesta de aquello, pero en una forma de actualización, por lo cual vas a ver más cosas malas en tu vida. Pero cuando pides guía y cuando pides que la información venga directamente de esta divinidad, así va a ser. Y vas a empezar a entender cosas que antes no entendías, vas a empezar a ver cosas donde antes no veías y esta es la conexión. Nosotros podemos volver a conectar el momento que decidamos con esta divinidad, porque realmente con esta, cuando tú entiendas a cabalidad la teoría del desdoblamiento del tiempo, se te van a caer tantas cosas en la cabeza, es decir, se te va a dar tanta claridad en cuanto a técnicas, vas a entender por qué algunas cosas funcionan y por qué otras deberíamos realmente guiarnos en base a la divinidad y no simplemente hacer afirmaciones, ¿ok? Y ahí es donde tomas conciencia y las cosas empiezan a mejorar, ¿ok?
Rómulo, entonces se puede viajar en el tiempo en teoría. Vamos a explicar esto desde un principio, pero no, no es lo que estás pensando. Quiero aprender a manifestar, no lo logro. Ya no repitas eso, vas a entender por qué en este taller. Vamos a hacer, ¿ok? Vamos a entender esto. Les voy a explicar, en un taller como este, no puedo explicar todo a detalle. ¿Por qué? Porque necesito algunas imágenes y de hecho, para la gente que quiera se puede sumar al taller que vamos a tener virtual, ¿ok? Pero ¿qué vamos a entender una cosa. Este físico que es Jean-Pierre Garnier Mallet, él lo que ha hecho con su teoría del desdoblamiento del tiempo ha demostrado que hay realidades que él llama pasado, presente y futuro, pero repito, no pasado como lo que tú viviste hace años, ¿no? Que nosotros entendemos como es que mi pasado cuando era niña y mi futuro cuando tenga más años. No, él llama pasado a una realidad, pasado, presente, futuro. Por ejemplo, incluso le puedes cambiar de nombre si quieres para que no te confundas, pero pasado sería una realidad, presente otra y futuro es otra realidad, ¿ok? Una realidad donde existen seres así como nosotros, como vemos personas, animales, vegetación, absolutamente todo, ellos viven en una realidad también, o sea, al mismo tiempo, pero en un tiempo más veloz y otros en un tiempo más lento, ¿ok? El pasado estaría en un tiempo más lento y el futuro estaría en un pasado más rápido. Entonces, por eso no lo podemos percibir. Ahora, el intercambio de información se hace por estas aperturas temporales que él ha demostrado que se hace el intercambio de información. Entonces, lo que sucede, él explica en esta teoría, él llama doble y lo llama así para evitar confusiones con dogmas y religiones, llama doble a la creación original de Dios o del, del divino creador, ¿ok? Donde él se hizo preguntas para poder experimentarse a sí mismo. Por ejemplo, cualquier pregunta, imagínate, ¿sí? ¿Qué sería si yo fuera cantante? Pero para él conocerse a sí mismo, no se podía conocer a sí mismo siendo el único, ¿verdad? Y lo que hace es, simplemente lo que hace es, al hacerse la pregunta, tiene su creación, que es de él, es él mismo, pero para experimentarse en varios personajes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería ser cantante? ¿Qué sería ser escritor? ¿Qué sería ser cocinero? ¿Qué sería todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y entonces, para poder hacer la experiencia se requería intercambio de información. Entendamos que todo se maneja en base a energía. Él lo que quería era la información, ¿no? Pero para que haya este intercambio de información requería estas tres realidades, pasado, presente, futuro, pero como realidades. Es decir, es como si una persona, yo vivo en Bolivia, ¿ok? Y acá, por ejemplo, hay varios departamentos. Lo digo porque yo sé que hay gente que no está en Bolivia, pero vamos a suponer, por ejemplo, entonces, vamos a suponer La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Son tres realidades que están pasando al mismo tiempo, pero yo no veo lo que está sucediendo en esas ciudades en este momento, ¿verdad? Entonces, más o menos quiero que te imagines esas realidades, ¿ok? Pasado, presente, futuro. En cada realidad está sucediendo y la gente, hay seres que viven en cada lugar, ¿ok? Y en estos lugares, ¿sí? Para hacer este intercambio de información, son las aperturas temporales que este físico ha podido demostrar por sus aperturas temporales. Entonces, ¿cómo suceden las manifestaciones? Que en realidad no son manifestaciones, son actualizaciones. Todo pensamiento crea de manera instantánea, es decir, tú piensas en algo y eso crea una realidad de manera instantánea en el futuro, que piénsalo como una realidad, ¿ok? Por eso te estoy explicando desde un inicio, que es pasado, presente, futuro. Entonces, cada vez que tú tienes un pensamiento, vamos a suponer, no sé si me pongo el zapato café o negro, ¿verdad? Entonces, no importa si te pones el negro o el café, la otra realidad está sucediendo de manera instantánea en múltiples millones de posibilidades. Estos seres que viven en un tiempo más veloz, visto desde nosotros, ¿ok? Entonces ellos hacen toda esa experiencia, que sería ponerme el zapato del otro color, por lo cual esa realidad ya existe. Entonces, cada vez que tú piensas en algo, se manifiesta de manera instantánea, esa realidad se crea de manera instantánea. Es un segundo, por eso él explica, un segundo para nosotros son miles de segundos en ese tiempo. Entonces, cada pensamiento que nosotros tenemos crea una realidad. Por eso, una de las cosas que tenemos que entender y crear conciencia es qué estamos pensando, porque además cada pensamiento, al crear una realidad de manera instantánea, cualquier persona lo puede actualizar.
Cualquiera. Por ejemplo, si una persona está molesta porque hay mucho tráfico, y de hecho él explica mucho esto en sus libros, pueden buscar esto y realmente revisar toda esta información científica que les va a volar la cabeza. Pero por ejemplo, él dice, si tú tuviste un mal día y dices, yo quisiera que tal se muera, ¿verdad? Esa realidad pasa de manera instantánea en este futuro que nosotros no percibimos. Y esa realidad la puede actualizar cualquier persona. Cada vez que alguien la actualiza, ¿ok? Tú eres corresponsable, por lo cual vas a sufrir las consecuencias de eso, ¿sí? Entonces, por eso, si entendemos que cada pensamiento está creando una realidad de manera instantánea, la actualización, él explica cómo funcionan los tiempos. En un tiempo más ralentizado, que sería donde están los seres de luz y los dobles, ¿ok? Que serían en realidad como nuestro Padre Celestial, donde están ellos en un tiempo más ralentizado, su tiempo es diferente al nuestro. Y el tiempo del futuro, donde hay otros seres, el tiempo es más acelerado que el nuestro. Nosotros viviríamos como en el presente, los seres de luz como en el pasado y los seres desconocidos que hacen todas estas experiencias en el futuro. Entonces lo que sucede es un intercambio de información. ¿Cómo actualizamos con los pensamientos? Con las preguntas. Por ejemplo, voy a responder acá. Dice, cuando alguien dice, como Alicia, quiero aprender a manifestar, no lo logro, no es un pensamiento, todo lo que decimos es un pensamiento hablado, ¿ok? Por lo cual eso lo único que hace es seguir creando en esta realidad del futuro eso que acabas de decir. Entonces, cuando tú dices, yo no logro manifestar, simplemente lo que estás haciendo es actualizar una realidad en la que no lo logras, simplemente porque tienes esa información que tú la aceptas, ¿ok? Entonces acá el tema no es solamente, tengo un pensamiento y ni modo, o sea, soy pobre, qué macana. No, si yo pienso en pobreza, creo pobreza para el mundo, porque cada persona puede actualizar ese pensamiento que es una realidad en otro tiempo, en cualquier instante. Basta que tenga un pensamiento similar y va a actualizar. Por ende, yo soy corresponsable. ¿Ok? Entonces entendamos eso hasta ahí. Ahora, él ha podido determinar los tiempos en los cuales una persona puede ver incluso su actualización. Cada vez que tú tienes un pensamiento, si bien se crea de manera instantánea en una realidad que sería el futuro, ¿ok? Ese pensamiento, esa realidad va a estar disponible en 40 días, que sería en nuestro tiempo. En nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes siempre la posibilidad de borrar todo aquello que creas de manera negativa. Porque ese es el verdadero objetivo, entendamos. Nosotros venimos siendo un acúmulo de información desde el inicio de la creación hasta ahora. Por lo cual, mucha gente se pregunta hoy, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero somos la acumulación de información, es decir, de todos los pensamientos que hemos tenido desde el inicio de la creación, que eso está como en un archivo, ¿sí? De hecho, él demuestra cómo están archivados en 12 puertas. ¿No? Entonces, todo eso está archivado. Entonces, cada vez que tú dices, ¿por qué me va mal? Se supone que tienes una responsabilidad. Por eso estamos acá, para limpiar todo aquello que hemos creado, que hoy muchos están actualizando. ¿Ok? Entonces, cada vez que una persona dice, lo que pasa es que no tengo dinero, eso sigue creando un potencial que está creando más pobreza, por lo cual no solamente la persona lo está actualizando, sino lo están actualizando miles y millones de personas alrededor de toda la creación, por lo cual sigue siendo corresponsable. Entonces, ¿qué nos toca más allá de simplemente pensar positivo? Es pensar de manera benevolente, que esto hace mucho hincapié físico, y benevolencia es que todo lo que yo quiero para mí te lo deseo también a ti. Y ahí realmente tenemos que entender que nosotros no solamente estamos creando cosas buenas, o sea, cada vez que uno tiene un pensamiento crea de manera instantánea. Por eso es tan importante crear conciencia. Entonces el hecho de decir, no importa cómo vaya a manifestar tal cosa, realmente sí importa. ¿Por qué? Porque este intercambio de información, si viene, vamos a entender esto, tú estás en el presente, pasado y futuro. Son 3 puntos, ¿ok? Entonces, cada vez que una persona lo que hace, por ejemplo, es, voy pensando en que quiero una vida maravillosa, ¿verdad? Pienso en una vida maravillosa, pero no estoy conectada con la divinidad, entonces yo voy a actualizar información del futuro sin la divinidad, por lo cual lo que actualice, aunque sea el deseo, lo que hace es parasitarte.
¿okay? Te trae información parasitaria, por lo cual no está de acuerdo a la información original que tú tienes. Las células empiezan a entrar en un desequilibrio constante, se empiezan a estresar y la persona se empieza a enfermar. Más que la enfermedad no es sola, o sea, la enfermedad, de hecho este físico asegura, no existe la enfermedad, existe gente enferma porque la información que las células reciben no es la adecuada. Ahora, él ha demostrado cómo por estas aperturas temporales, sobre todo en la noche, que es en el sueño paradoxal, realmente se hacen millones de intercambios de información donde se puede arreglar tu vida. Por eso es que una persona puede hacer la conexión con la divinidad y ver resultados al día siguiente o en 3 días, ¿ok? Y la mejor solución le va a llegar en 40 días. Este es el tiempo exacto. O sea, si alguien quería saber en qué tiempo yo puedo actualizar una realidad buena para mí, son 40 días, ¿ok? Es el lapso, incluso antes. ¿Por qué? Porque la información está en 12 puertas de archivo. Este doble, que sería tu Padre Celestial o un ser de luz, lo que hace es va y revisa. En su tiempo son 3 días que se toma para revisar puerta por puerta, para ver cuál es la mejor información. Y esa es la mejor información que te va a traer, es decir, la solución al problema que tú estás pasando, sea falta de dinero, sea enfermedad, sea una situación mala de manera personal, no importa qué, te trae la solución. Muchas veces es más rápido. ¿Por qué? Porque hoy tenemos toda la información disponible. Es decir, vamos a suponer, yo digo, ay, es que yo deseo 100 millones de dólares, pero ya muchos han pensado en eso, por lo cual no necesito esperar 40 días para actualizar eso que yo pensé, porque alguien lo pensó antes que yo, por lo cual yo puedo actualizar esa información ahora. Entonces, esta divinidad lo que hace es selecciona entre los futuros la mejor posibilidad para uno, pero él va a ver la mejor posibilidad siendo que él va a administrar la información que va a ingresar a nosotros a través de nuestros cuerpos energéticos, porque tenemos un constante intercambio de información dentro, o sea, por nuestros cuerpos energéticos, ¿ok? Entonces, esta parte es importante entender, la parte científica, ¿sí? Y para la gente que tal vez no ha escuchado mucho acerca de esta información, de verdad o sea, no es que les obligue, les invito a hacerlo. ¿Por qué? Porque el simplemente vivir en el hecho de decir, ay, no importa, yo lo que quiero es resolver mi problema de mañana, lo único que te va a tener es sobreviviendo todos los días. El momento en el que tú tengas la claridad y el entendimiento de esto que antes realmente se tomaba como ciencia, pero que hoy ha habido mucha tergiversación de la información, pero realmente era científico, el tema de no es que yo creo en Dios o no creo, no era un tema de creer, porque de hecho él aclara esto, él dice creer o no creer en Dios, o sea, creer en Dios es lo mismo que no creer, Dios no es un tema de creencia, es una certeza. Existe, no hay un tema de discusión en eso, está demostrado científicamente, ¿ok? Entonces tenemos que entender esto para que se nos haga lógico el tema de la actualización. Error dice, físicos creen en Dios. Sí, tienes que revisar, hay muchos científicos que creen en Dios, muchos. Patti, ¿cómo realmente cambio mi pensamiento? Tienes que entender una cosa, Patti, ¿ok? Primero, toda la información que nosotros recibimos, que de hecho nosotros somos solo decodificadores de información, ¿sí? Se ha demostrado también científicamente, habla este científico y un científico anterior que ya falleció, demostró que la información nos llega 0,5 segundos antes de que nosotros tengamos el pensamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, a ti te están por pinchar y antes de que te pinchen, tú sientes el dolor. ¿Ok? Lo mismo que le pasa a los animales. Dice que cada vez que hay algún incendio o algún lugar está en peligro, ellos saben que algo va a pasar y empiezan a escapar antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos este sistema de información que nos avisa antes. ¿Ok? Cada vez que a ti te llega una información, es decir, tú estás ahí, todos tenemos las conversaciones internas o este diálogo interno que creemos, pero esto es información. La cosa es que esta información siempre llega del futuro, ¿ok? ¿Por qué? O sea, podría llegar del pasado, pero normalmente llega del futuro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas estábamos, o la mayoría están actualmente parasitadas, porque simplemente por falta de conexión con esta divinidad. Entonces, ¿qué sucede? Que esto que te llega de información ni siquiera son tus pensamientos. Entonces, el tema no se trata de pelear con los pensamientos, solo darte cuenta, crear conciencia. Por ejemplo, si tengo un pensamiento, o creo que es mi pensamiento, porque hay una información que me dice dentro de mi cabeza, o que yo siento que está dentro de mi cabeza, pero que me dice, todo está mal, tú no puedes, la vida está difícil, piensa, o sea, ahí te tienes que dar cuenta que es una información que está viniendo.
Y esa información que te hace sentir mal, que simplemente no te contribuye, ¿ok? No puede venir de la divinidad, por lo cual es una información parasitaria. Y es ahí donde tú te tienes que dar cuenta. ¿Cómo la cambias? Más que cambiarla, no la aceptas. Y luego ahí puedes utilizar preguntas que te ayuden a conectar con la divinidad, como esto no lo acepto y tú, Dios o divino creador, muéstrame cuál es el camino, cuál es la solución aquí, dame tu solución, ¿ok? Porque si yo digo, pucha, me va mal, no sé qué hacer, mi vida está terrible, tú solo estás reconfirmando un pensamiento que te está llegando de información, le estás dando más poder y no solo es que tu vida va a seguir igual o va a empeorar, sino que lo que estás haciéndote es otra vez responsable de más gente que sigue bajando esa información. Por lo cual, la gente dice, es que nunca termino de salir del estado en el que estoy. Y es por eso, porque la gente no crea conciencia de sus pensamientos, ¿ok? Error, el pobre es porque quiere entonces. Bueno, lo único que te voy a decir, si tu intención en los comentarios es el juicio, no sé, el mío no, ¿ok? No es el juicio. Lo que tenemos que entender es que todos en esta creación fuimos la creación del divino creador. Entonces, lo que sí te pido es, tú también pide guía al divino creador, para que entiendas que el pobre no es pobre porque quiere, es pobre porque está actualizando probablemente información que varios hemos puesto, por lo cual tenemos responsabilidad, ¿sí? Y entonces, más que estar juzgando, porque el que juzga se juzga a sí mismo, más que estar juzgando, podemos tener pensamientos que puedan crear futuros potenciales para el mundo de paz, armonía, no de burla, ¿sí? Porque yo no creo que sea gracioso ver a un pobre pensar y pensar, que se arruine, no. ¿Por qué? Porque probablemente ni él entiende, ni siquiera sabe cómo salir de donde está. Pero si uno puede tener un pensamiento, y eso es el pensamiento de benevolencia, de ver al pobre, ¿ok? Que verlo abundante y verlo feliz. Y con eso tú puedes ayudarle a cambiar un futuro, ¿sí? Así que esa es la idea. Luis Carlos, ¿cómo lo hago? Me imagino que te refieres a la conexión con la divinidad, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender es que existe, ¿no? Tenemos que tener la certeza de que existe. Por eso es importante cuando nosotros tenemos la información, porque eso nos da la certeza, ¿ok? Entonces, cuando ya uno entiende que realmente estas cosas existen, o sea, estos seres y estas realidades existen. Además, ¿cuántos de ustedes no han tenido un sueño en los que han visto cosas diferentes, ¿no? Estaban en un sueño, incluso se podían mover y cuando tú, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta a dónde has ido? Si has ido al futuro o al pasado, cuando tú vas a un sueño y estás durmiendo y tienes como supuestamente una pesadilla y la gente dice es que eso no es verdad, es solo una pesadilla, no, es verdad. Lo que pasa es que tu cuerpo energético se fue al futuro, que es donde normalmente está todo esto que es el mundo de los deseos, que es atractivo, pero que sin la supervisión divina simplemente te parasita. Pero entonces en este lugar también está porque esto sería, recuerden esto, el presente que nosotros hoy vivimos sería las tinieblas que se habla en la Biblia, ¿ok? Y el futuro sería todavía más la oscuridad, porque por la distancia de la luz, ¿ok? Y por la velocidad del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que una persona que, por ejemplo, tiene un sueño, sabe que ve cosas reales. ¿Cuántos de ustedes no han sentido que eso era súper real? Porque así es, simplemente estabas en otra realidad, ¿ok? Entonces, cuando tú vas al futuro, sientes que incluso puedes volar, saltar. Eso quiere decir que lo que has hecho es tú ir al futuro sin ninguna supervisión. O sea, tú no deberías ir al futuro. ¿Por qué? Porque te parasitas. Lo que la persona debería hacer es conectarse, ir al pasado. ¿Por qué? Porque ahí están los seres de luz y ahí viene el intercambio de información. Entonces piensen en esto, presente, pasado, futuro como realidades. Si tú vas al pasado y un cuerpo energético viene del pasado, vuelve a ti, ese cuerpo energético va a ir al futuro a traerte la información que tú necesitas, vuelve a ti, ahí se hace el círculo del infinito. Y ahí estaríamos teniendo una constante información que lo que hace es que conectemos con la divinidad original. Pero si yo estoy en este punto presente y solo voy al futuro porque deseo tal cosa, deseo tal cosa, deseo tal cosa, puede ser que obviamente vas a conseguir muchas cosas. Puedes ser millonario, sí, pero igual te parasitas, ¿no? Entonces, sin esta conexión divina, ¿cómo lo haces? Simplemente reconociendo que primero vivimos en un cuerpo que ha evolucionado, pero en realidad es un cuerpo
de un animal, ¿verdad? Pero hemos evolucionado. Pero tenemos que reconocer que de verdad sí fuimos la creación de la divinidad. Sí fuimos la creación. Si bien hoy, sobre todo en este tiempo, porque estamos en los últimos tiempos, y eso se ha demostrado científicamente, ¿ok? De hecho, este físico ha demostrado que aproximadamente el 2079, y eso, ¿ok? Mucho menos porque ha habido una explosión adicional, ¿ok? Que esa es como que sería la última del apocalipsis, pero data más o menos del 2063, que sería ya los últimos tiempos, ¿ok? Pero no es lo mismo que el fin del mundo, porque ahí hay confusión y él lo explica muy claramente en su libro Las aperturas temporales. Pero entendamos una cosa, que la forma de conectar no es nada complicado, es simplemente reconocer y decir, Dios, divino creador, como tú quieras decirle, la idea es que sepas que te estás dirigiendo a Él, porque la energía lo que hace es que te obedece con la intención que tú la mandas. Entonces yo digo, tú guíame, tú dame la información, que se haga tu voluntad, no la mía, te doy mis problemas, Él va a empezar a resolver tu vida, ¿ok? Pero si yo quiero resolver, voy a tener que ir siempre yo al futuro en intercambios de información y lógicamente ahí lo único que hago es puedo ir solucionando de a poco, ¿sí? Pero siempre siento que necesito esfuerzo, que cada vez es peor, que me pasa una cosa, me pasa otra, ¿me entiendes? Y entonces tu vida nunca avanza, no fluyes, ¿por qué? Porque tenemos toda esta carga de información que es todo lo que nosotros hemos creado, ¿ok? Entonces, por eso mucha gente cuando dice, pero es que, ¿por qué me pasa a mí si yo soy buena? Porque no es lo mismo hacer que pensar. Una persona puede estar dando limosna a alguien y estar pensando en que lo voy a matar a ese o qué desgraciado tal, o estar protestando porque vio las noticias y sigue juzgando, ¿ok? Entonces aquí no estamos para juzgar, estamos para borrar, porque todos estamos creando todo lo que nosotros vemos que hoy nos parece una indignación. Y si estamos en este lugar es porque lo estamos creando. Entonces ahí es donde tenemos que crear la conciencia, ¿ok? Bien, Patti, acabo de entrar también, disculpa, no te preocupes. Norita dice, yo tengo pensamientos negativos, tengo miedo. Pues lo que pasa es que cuando una persona tiene miedo es que justamente está parasitada, pero no tengas miedo, simplemente mira, esto se resuelve súper rápido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? De hecho, aquí en TikTok tengo un video, ¿sí? Donde les he puesto una oración. Una oración que no tiene que ser de esa forma, simplemente porque no hay técnica. Esto es como respirar, es algo que sabíamos hacer desde que hemos nacido, ¿ok? Pero lo único que tú puedes hacer es, en la noche le dices, Dios o Divino Creador, te entrego este miedo, te entrego mis pensamientos, mis percepciones, todo lo que siento, te lo entrego. Tú dame la solución y te duermes, ¿sí? Entonces, cuando tú haces eso, Él viene a resolver el problema. Vamos a entender cómo pasa científicamente. Cada vez que tú dices algo, esa información se graba en tu cuerpo, ¿ok? Se graba en tu cuerpo y en el agua de tu cuerpo, que es el agua del cuerpo. Bueno, el agua es el conductor de la energía, pero el agua guarda la información, ¿ok? Entonces, ¿cómo pasa este intercambio de información? En el sueño paradoxal, cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo energético sale. ¿Por qué tiene que salir? El momento en que nosotros dejamos de pensar, si no pensamos, no estamos eh, recibiendo ni dando energía, por lo cual sí o sí tenemos que estar pensando, ¿ok? Cada vez que nosotros en la noche nos vamos a dormir, dejamos de pensar, por lo cual nuestro cuerpo energético tiene la libertad. Ahora, si yo le digo, Dios, tú ven a mí y resuelve mi problema, y ese es tu último pensamiento y tu pedido, entonces lo que pasa es que Dios, porque ya la información está en tu cuerpo, Él lo que hace es en el tiempo del pasado, que están los seres de luz, los dobles, ¿ok? Entonces va a venir a tu cuerpo, el cuerpo energético de ese ser viene a tu cuerpo y tu cuerpo energético va al cuerpo de él. Esto para otros sería el viaje astral, pero esto estamos hablando que pasa de manera natural, sí o sí, en las noches cuando dormimos. Entonces, cuando tú haces este intercambio de información, tú no estás yendo al futuro a parasitarte, tú estás yendo ahí, al pasado donde está la conexión y la información de Dios.
o del divino creador. Y ese cuerpo, que puede ser de tu doble o de un ser de luz, ¿ok? Que además que viene directamente de la divinidad, lo que hace es revisa la información de tu cuerpo, ¿ok? Él no es que entiende el lenguaje, no es que entiende, ay, me dijo así, no, no. Él entiende el lenguaje en tu cuerpo, es decir, la información queda grabada en tu cuerpo, el cuerpo energético entra en tu cuerpo, ¿ok? Y él lee la información que queda en el agua, en tus células. Entonces él entiende que tienes miedo, son tus pensamientos, por lo cual, una vez que lee tu información, él lo que hace es va al futuro y él escoge la mejor solución para ti y hay ese intercambio de información. Al día siguiente la persona despierta totalmente tranquila, en paz. ¿Por qué? Porque ya ha habido el intercambio de información. Y esto pasa con cada cosa que hacemos, ¿ok? Por eso, cuando una persona se duerme pensando en un problema o en las preocupaciones, obviamente se va al mundo del futuro, a esta realidad del futuro, donde lo único que hace es actualizar más de lo mismo. Por eso luego la gente dice, es que me dio pesadillas, me soñé feo, y despierta estresada, más preocupada. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es actualizar más de lo mismo. Entonces su vida, con la información que tiene, lo único que va a hacer es seguir actualizando más de lo mismo, ¿ok? Patti, lo que pasa es que es real, no es como si fuera real, es real, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Justamente esta parte del sueño. ¿Por qué? Porque además que en el sueño, o sea, antes de dormir, tenemos que empezar a entregar todos nuestros pensamientos, desde el inicio de la creación hasta ahora, ¿no? Es decir, decirle todo aquello que yo haya pensado y que haya creado algo negativo, por favor, bórralo, te lo entrego, ¿sí? Y busca para mí el mejor futuro. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos mil cosas y no es que la divinidad no nos va a dar, de hecho nos da todo mucho más simple y nos va a dar todo lo que nosotros querramos, ¿ok? Pero el tema es entender y realmente aceptar que Él sabe mejor que nosotros cuál es la mejor solución para nosotros, ¿sí? Y esa es la parte que a la mayoría de la gente le cuesta soltar. Ok, bueno, ¿tienen alguna consulta o duda más? Y una cosa más, Norita, ya no afirmes. El hecho de decir yo tengo pensamientos negativos, lo único que estás haciendo es crear más de lo mismo. Lo que tienen que empezar a hacer preguntas que les saquen de donde están, ¿ok? En vez de decir yo tengo pensamientos negativos, tengo miedo, se dice o se pregunta directo a la divinidad, es decir, divinidad, dame tus pensamientos, dame tu paz, dame tu serenidad, dame tu paz y ya, ¿ok? ¿O qué requiero para tener paz y tranquilidad? Porque si no sigues afirmando y creando más de lo mismo, lo único que va a hacer eso es que te quedas en lo mismo, ¿ok? Qué bueno. Estética, no sé cómo te llamas, pero bueno, me alegra mucho que te sirva. La idea es empezar a aplicar, ¿ok? Esa es la idea. Muy bien. Bueno, sin Gaby, qué gusto, ¿ok? Eso solo se hace una vez. A ver, vamos a entender una cosa. Tú, o sea, todos deberíamos tener esta conexión con Él todas las noches, porque todas las noches nuestro cuerpo energético sale de nuestro cuerpo. Por lo cual cada noche yo le quiero entregar mi sueño para que Él se encargue de traerme la mejor información y mi vida siempre sea cada día mejor, ¿no? Porque si yo solo le entrego hoy, mañana qué pasa. Mañana qué pasa si yo, eh, puede ser que vea las redes sociales y de paso vi algo que no me gustó y juzgué. Por eso es que el tener conciencia de pensamientos, el de juzgar, el de no ser, de no tener esta conciencia de verdad de las cosas, igual nos sigue creando futuros potenciales negativos que los vamos a estar actualizando porque cada instante actualizamos todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo estamos teniendo intercambios de información. Entonces, yo no quiero entregarle solo un día, porque mañana imagínate que haya tenido un día normal, bueno, y que haya visto algo en la red social y juzgué. Y entonces
creo un futuro potencial negativo, que tal vez ni me acuerdo ni soy consciente, pero si cada noche yo voy y le digo, te entrego cada pensamiento que he tenido y todo lo malo, por favor, bórralo, te pido perdón por esto, límpialo, transmútalo y actualiza siempre para mí lo mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días esto hay que hacerlo, es como respirar. Esto ha sido parte siempre, o sea, en las culturas antiguas esto se sabía perfectamente. De hecho, hoy vemos que tal vez la ciencia recién se está acercando a la verdad. El tema es que esto era científico antes, siempre ha sido científico. ¿Sí? Se sabía perfectamente cómo se manejaba la información, los ciclos en los que iba a ser el inicio de los tiempos, el final de los tiempos, los 12 archivos, por ejemplo, que maneja, que él explica este físico en su libro, los 12 archivos, toda la información está archivada en 12 puertas, que son los 12 signos del zodiaco. Pero con esto no estoy diciendo que vayan a ver ahora el horóscopo, no tiene nada que ver con eso, solo que ahí se archivaba. Por eso es que cuando tú le entregas a la divinidad y esta liberación, limpieza, el borrado de todo lo que hemos creado, eso que está archivado desde el inicio de que tú viniste a la creación, que estamos hablando de 25.000 años, porque cada desdoblamiento del tiempo dura 25.920 años aproximadamente, ¿ok? Entonces, cada vez es un inicio y un fin del tiempo. Ya estamos llegando al final de los tiempos, por lo cual estos tiempos se van a volver a unir. ¿Qué es lo que sucede físicamente? La gente empieza a ver cosas como llaman extraterrestres. Este físico dice no son extraterrestres, son extratiempos. Es decir, la gente que vive en el futuro se va a empezar a encarnar. ¿Por qué? Porque se están cerrando los tiempos. Vamos a empezar a ver explosiones más solares. O sea, todo esto tiene una lógica en el sentido físico, en el sentido del sistema solar, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente confunde con el Apocalipsis porque está mal entendido. El Apocalipsis, según los griegos, era simplemente que el Apocalipsis era como que se destapaba todas las puertas y se veía toda la información, como que vemos ahora, tenemos acceso a mucha información, eso no es coincidencia, ¿no? Pero así como todo lo bueno que hemos creado, pues se ve todo lo malo, por eso vemos más violencia, más de esto. Pero la solución no es una campaña contra la violencia, se trata de empezar a tener pensamientos que vayan a generar lo contrario, es decir, paz. No necesito hacer una campaña. De hecho, incluso este físico menciona de Sodoma y Gomorra. Él dice, Dios dijo, con un solo justo salvaré toda la tierra, ¿entiendes? Pero no lo encontró. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, uno, en vez de decir, hay tanta violencia, miren tal, le pegó a tal, le asesinó a tal, lo único que estamos haciendo es crear más de eso. Pero si nosotros solamente pensamos, inclusive en esa persona que juzgamos porque ha hecho algo malo, simplemente le damos un futuro potencial diferente, es decir, pienso en esa persona, no necesito amarla, quererla, pero pienso y le pongo un futuro potencial agradable en mi mente, eso le crea a él la posibilidad de cambiar, ¿ok? Y entonces sí le puedo cambiar la vida. Lo mismo que pasa con la tierra. En vez de pensar, estamos destruyendo la tierra, cambiemos, eso no cambia nada. Pero si tú desde donde estás tienes un pensamiento de una tierra hermosa, equilibrada, toda la naturaleza totalmente saludable, la humanidad, todos felices, bendecidos, eso crea un futuro diferente, ¿ok? Y entonces ahí es donde realmente tenemos que crear conciencia. Por eso el control, más que el control de nuestros pensamientos, es saber discernir de dónde viene la información. Pero para eso tenemos el cuerpo, que nos dice de dónde viene la información. Porque si yo me estoy sintiendo mal, es porque, o sea, la divinidad nunca te manda una información para hacerte sentir mal. Él te va a mandar información de amor, de paz, de certeza, que te siga generando más bien pensamientos que te ayuden a seguir creando más de lo mismo. ¿Ok? Patti dice una pregunta. Si sé que me engañan y lo pienso mucho, ¿se manifiesta más? No, o sea, si tú sabes que te engañan, o sea, primero que tienes que entender que tú creaste eso, ¿no? Y, o sea, realmente nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con las normas que la sociedad nos ha impuesto, ¿ok? O sea, primero que yo te estoy dando mi punto de vista, no te estoy imponiendo, pero te voy a dar mi punto de vista, ¿ok?
El hecho de estar con una persona, yo no creo realmente que sea necesariamente que tenga que ser con la persona que uno tenga que terminar de estar en la vida, porque cada persona llega en un momento supuestamente para la contribución de ambos, ¿ok? Y entonces el engañar sucede porque la persona se siente probablemente por una sociedad como prisionera, ¿ok? Porque hay muchas reglas de la sociedad en las que uno debería cumplir o, no sé, acoplarse, porque si estás fuera de las reglas, te juzgan. Y ese es el tema. Lo primero que tienes que entender es que nosotros creamos potenciales, nosotros estamos actualizando lo que nosotros pensamos. No puede haber nada en nuestra vida que nosotros no lo hayamos creado y aceptado antes. Entonces, no importa que tú veas, por ejemplo, si yo pienso, ay, es que los perros me dan miedo porque muerden. Puede haber un perro súper manso que no muerda, pero con tu pensamiento tú le creas un futuro potencial y te va a morder. Pero ¿quién creó eso? Tú. Entonces, tú lo que tienes que hacer, tú más bien limpiarte, o sea, tú borrar todos los pensamientos que has creado, porque al tú sostener eso, lo único que estás creando es más de eso, pero para el resto del mundo, por lo cual vas a seguir actualizando, ¿ok? Entonces, tú estás actualizando eso. Lady, me pasa mucho el desánimo. Tengan conciencia de lo que dicen, acabo de mencionar. Si tú sigues afirmando eso, vas a seguir. No hagan ese tipo de afirmaciones, ¿ok? Pregunta, ¿qué tiene que pasar para que esté feliz? En vez de decir, tengo mucho desánimo, pregunta o cambia tu lenguaje, ¿ok? Sí, el libro es de Jean-Pierre Garnier Mallet, Las aperturas temporales. También El doble, ¿ok? Son dos de sus mejores libros. Perfecto. Entonces, para la gente que dice, es que yo no sé si pido, algún día se va a actualizar o se va a manifestar, con esta ley tú sabes exactamente cuándo se puede manifestar, ¿sí? Primero entendamos, son 3 días de pregunta que tú puedes hacer a la divinidad, 40 días de respuesta. ¿Ok? Entonces tú puedes tener la respuesta incluso al día siguiente, al tercer día, pero la mejor solución te va a llegar en 40 días. Mucha gente no ve esto, ¿por qué? Porque hace su pedido, ¿ok? O le pide la solución de X problema y luego está pensando todo el día en que creo que no va a pasar, creo que esto. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Tienes que entender que son tus pensamientos. Todo lo que tú aceptes de información como verdad, todo lo que tú veas en tu realidad simplemente es una ratificación de lo que tú pensaste antes. No existe otra forma de que exista en tu mundo, ¿ok? Paulina, ¿qué tiene que pasar para que no me sean infieles? No sé si esa sea una buena pregunta. Lo primero que tienes que entender es, o sea, realmente hazte las preguntas correctas, ¿ok? Primero, nosotros creemos que necesitamos a alguien para empezar. Primero pensemos en que, y para empezar aquí te voy a explicar algo, ¿sí? Nosotros creemos que necesitamos esta otra mitad, ¿no? La gente dice, ah, es que mi mitad, mi complemento, mi alma gemela. A empezar, nos sentimos así porque no estamos unidos a nuestro doble, ¿ok? El doble, quiero que se entienda esto, ¿por qué le llama doble Garnier? Porque en la creación, cuando Dios creó a su creación, ¿ok? Que de hecho la creación no seríamos nosotros somos la criatura, ¿ok? Que estamos haciendo como el trampolín aquí para otra vez la unificación. Pero vamos a suponer la creación, que sería nuestro Padre Celestial, que ese sí fue la creación del Creador. Entonces, para venir y encarnar, nos tuvimos que separar. Por eso es que se llama el doble. Nos tuvimos que separar. Entonces, somos dos. Uno que hace la energía masculina y otro que hace la energía femenina. ¿Ok? Y por eso dice, y cuando los dos sean uno, pero no se refería a marido, o sea, esposo, se refería a con el Padre Celestial, cuando nos unamos, vamos a estar en paz. ¿Ok? Entonces, acá más que preguntar por qué no me son infieles, tienes que encontrar la paz en ti, en tu divinidad. Porque el tema acá no es lo que hace el otro, el tema aquí es lo que tú sientes acerca de ti. ¿Ok? Ahora, ¿y cómo puedo cambiar mi cuerpo físico para adelgazar? Gracias. Lo primero que te voy a decir es,
Yo sí estoy de acuerdo con que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente este sería como el templo y el cuerpo en el que está habitando esta parte divina, por así decir, y que obviamente la recibimos cada noche, ¿ok? Cuando hacemos este intercambio de información. ¿En qué yo creo que tenemos que cambiar con una guía divina? Es que estamos muy determinados por todo lo que es competencia y comparación. Es decir, la gente nunca está contenta con lo que ve al frente del espejo porque siempre está pensando en que, ay, no me gusta mi nariz, yo quiero esto, no quiero. Obviamente tenemos que entender que hay cosas que afectan nuestra salud, como el sobrepeso, que están afectando la salud. Primero, el intercambio de información tiene que ver. Y segundo, lo que tienes que preguntar y decirle, tengo este problema, tengo sobrepeso, me ocasiona estas enfermedades, o sea, o me está ocasionando tales cosas, por favor, mándame la información. Cuando tú tengas la información, tú vas a saber qué hacer, ¿ok? Entonces, esa es la gran noticia, que la información te llega y tú tienes la información. Entonces, tú te levantas un día y dices, pucha, ¿y cómo no hice esto? ¿Por qué no decidí esto antes? Y empiezas a hacer cosas que te llevan justo a eso que tú querías, ¿ok? Pero una de las cosas que también siempre hoy deberíamos hacer, creo yo, es de verdad, imagínate cómo fue la creación perfecta del Dios, del Creador divino. No tenía error, ¿ok? Y era a imagen y semejanza, o sea, belleza absoluta. Entonces uno puede decir, yo soy la belleza de mi divinidad. Y yo veo la belleza de mi divinidad. Y empecemos a ver la belleza que realmente somos, o sea, que somos cuando estamos unidos, pero a través de Él. Y te aseguro que todo cambia. ¿Ok? Rómulo, ¿qué opinas de la ley de la correspondencia? ¿Realmente nos merecemos todo lo que nos pasa? Bueno, lo que pasa es que todas las leyes, ley de atracción, ley de asunción, ley de correspondencia, técnicas, dogmas, todo absolutamente se resuelven con esta demostración científica, porque no existe karma y no existe ley de correspondencia. Lo que existen son realidades diferentes. ¿Me entiendes? O sea, si yo tengo un mal pensamiento, no es que tenga que sí o sí manifestar eso. Si yo me hago consciente, elijo otra realidad y limpio lo que he creado. Por eso es que si entendemos esta ley, todo se aclara, absolutamente todo. Y entiendes por qué a la ley de atracción le faltan patas, entiendes por qué la ley de asunción no es tan saludable como nos hacen creer. O sea, una ley de asunción bien hecha, sí, o sea, porque leyes al final son, porque hay cosas que se van a cumplir, como que si yo lo que deseo lo tengo, o sea, sí, pero ahora el cómo yo quiero que venga de la divinidad, no el cómo sea, ¿me entienden? La ley de la correspondencia es como que tengo lo que merezco. No, simplemente nosotros actualizamos. Entiéndase esto. Porque si fuera así, como dices la ley de la correspondencia, vemos mucha gente que seguramente que tiene pensamientos malos o que hace daño, que está actualizando cosas buenísimas, ¿ok? Pero lo que pasa es que es un tema de actualización, es un tema de actualización con el pensamiento. Por ejemplo, hoy puede ser que tú tengas un mal pensamiento, un pensamiento de rabia, que has tenido alguna discusión o algo. Y eso, si coincide con un pensamiento ya creado, te va a jalar en ese instante una actualización, que puede ser no sé qué, ¿me entiendes? Pueden ser muchas cosas, accidentes, más peleas, cualquier cosa, un pensamiento. Por eso tenemos que hacer conciencia de qué le dejamos entrar como información, ¿sí? Y entonces todo lo bueno que creamos también lo actualiza gente que no es tan consciente, ¿ok? Porque si, por ejemplo, yo pienso en paz, tranquilidad, millones de dólares, hay otra gente que lo está actualizando, porque un día pensó y estuvo con tanta energía que realmente pensó en millones y actualizó el futuro que yo había creado. O sea, no está mal, pero la persona no sabemos cómo lo va a usar. Por eso, si nosotros entendemos el tema del desdoblamiento del tiempo, entendemos que esto que yo pienso es una realidad que existe de millones de formas en otra realidad que él llama futuro, pero que si no se confundan otra vez repito, no se confundan con el futuro de uno, no es un viaje en el tiempo, no es que yo voy a ir a mi pasado cuando tenía 4 años y ahora voy cuando tengo 100, no, no, es otra realidad, es como si yo viajara a La Paz y ahí está ese futuro, ¿ok? Y entonces, si yo entiendo que ahí están
Y entonces sé, por eso el entendimiento y el saber no solamente les va a facilitar la vida, sino que van a empezar a actualizar muchas cosas y mejor de lo que ustedes habían creído. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú haces esto, que si tú entiendes esto, yo les digo, yo hace 2 meses había lanzado un reto de 21 días en el cual hice una liberación, ¿ok? Para toda la gente que participó del reto. Yo lo hice muy, muy a conciencia porque de verdad que yo quería. Luego hice un reto de 7 días y yo estaba limpiando y limpiando. Y luego empecé a tener en esta limpieza, en este reto de liberación que yo hice, yo misma sentí que tenía que pedir información divina. Por eso dije, estaba repitiéndome. Y de verdad les digo, ni siquiera habían pasado 3, 4 días. Yo estaba repitiendo, yo soy un receptor de la información divina, yo soy un receptor de la información divina. Y luego, yo lo que hago normalmente y siempre le aconsejo a la gente es, yo trato de ya no buscar mucha información, porque como encuentras tanta información te puedes confundir solo, ¿ok? Entonces trato siempre de hacer más preguntas a la divinidad, a Dios, porque en realidad si tú te conoces a ti mismo y te entiendes, vas a empezar a conectar con esta divinidad, porque haces conciencia, ¿no? O sea, haces conciencia de quién tú eres. Y ahí es donde sí me llegó, yo ya había leído la ley del desdoblamiento y la verdad no la entendía. Yo la había estudiado hace 6 años, pero no la entendía, porque si bien mucha gente en YouTube agarra y dice la técnica, el doble cuántico, que ni siquiera se llama doble cuántico y no es una técnica, no es para nada, o sea, se crea más confusión. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a tener como un impulso de investigar esto, ¿entienden? O sea, pero es un impulso fuerte, ¿no? No es algo que, ay, leeré por si acaso, no era un impulso. Entonces empecé a estudiar la ley del desdoblamiento del tiempo, las aperturas temporales, y algunas cosas las entendía, otras todavía seguía como confusa. Volví a repasar porque era como yo decía, ay, no, voy a parar, pero a los 15 minutos era otra vez, lee, lee, es algo que te dice, o sea, es como que tienes la voz aquí, te dice lee. Y empecé a estudiar y era como que empecé a entender muchas cosas. ¿Cómo? No tengo idea, porque mucha gente me dice, lo que pasa es que yo no entiendo todavía. Y entiendo que no entiendan porque en un momento yo no entendí. Pero si pedimos información divina, más que entender, vamos a empezar a sentir que es verdad. Y en los días van a ir entendiendo. Por lo cual pidan información divina, ¿ok? Pidan esta información porque todos tenemos este acceso de decir, Dios, Padre Celestial, Divino Creador, dame tu sabiduría. Todos tenemos esta posibilidad. Pero también tenemos la posibilidad de decir, yo recibo todas las riquezas, recibo toda la fortuna de la divinidad, en vez de decir yo soy, o yo soy rico, yo soy esto, y al final ni se lo creen, ¿me entienden? Que no está mal, pero siempre y cuando tú puedas incluir a la divinidad, lo que estás haciendo es decirle que se haga bajo su voluntad. A mí me encanta porque yo había estudiado mucho Connie Méndez o sea, de hecho fue mi primer libro, el primer libro que estudié fue Connie Méndez. Entonces, siempre era más... siempre me llamaba mucho el tema de la divinidad, porque yo me hice muchas preguntas acerca de Dios desde muy niña. Y por esto es que me gustaban mucho los decretos de Connie, porque ella siempre invoca a la divinidad, ¿no? Y es verdad, o sea, si tú haces los decretos, ¿sí? Si tú, por ejemplo, soltar es eso, hacer un decreto y entregárselo a la divinidad. No es como que quiero tal casa, quiero esto, quiero lo otro, ahora. Quiero tal casa, quiero hacer, y ahora. Eso para mí es que tú estás solo trabajando con el futuro, por lo cual te puedes parasitar. ¿Qué quiere decir? Puedes tener dinero, puedes ganar la casa, puedes actualizar la casa, sí. ¿Será la forma adecuada? No sé, probablemente no. Pero cuando tú en tu decreto puedes incluir, Divino Creador, esto me haría feliz, quiero ganar tanto, quiero una vida mejor, quiero ganar esto, quiero viajar por el mundo, pero quiero que se haga según tu voluntad. Muéstrame el camino, Él te va a mostrar eso y mejores cosas, y una vida más fácil y sencilla. ¿Ok? Entonces, hacer esto no solamente te va a resumir la vida, sino te va a empezar a llenar de paz. Pero algo que tienes que entender es que de verdad tienes que empezar a borrar toda esta información que tienes acumulada desde 25,000 años. Y es que no te va a tomar 25,000 años de nuevo. No, esto lo tienes que hacer durante 40 días, sobre todo en las noches, no sobre todo en las noches, antes de dormir. Decir, Dios, Divino Creador, perdóname por todos los pensamientos desde el inicio de la creación hasta ahora.
¿ok? Te entrego todo y todo aquello que haya creado, que ha ocasionado futuros peligrosos para el resto de tu creación, te pido me perdones. Te entrego absolutamente todo, límpiame y que en mi vida se haga tu voluntad. Si tú empiezas a hacer esto y lo haces durante 40 noches, realmente tu vida va a cambiar. Yo voy como en el día 4, 5 probablemente, no, hice el taller presencial, que es donde yo incluso para hacer un taller presencial estaba pidiendo la guía más información, ya estaba haciendo la oración, pero la terminé de escribir una oración de limpieza para ese taller. Y entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Una semana, creo que sí, desde el taller presencial que di, que es este tiempo que estoy haciendo. Pero lo que sí sientes, primero es que empieza a caerte un montón de información que no, o sea, es que entiendes mil cosas, entiendes muchas cosas. Yo no puedo explicarles ahora qué es lo que puedo entender, pero además empiezas a tener un amor hacia la naturaleza, hacia todo. Ya no ves a la gente y que te pasan pruebas, te pasan, ¿ok? Porque igual, si les contara lo que me pasó anoche, pero bueno, pero empiezas a ver a la gente y dices, realmente solo quieres crearles futuros potenciales que puedan actualizar, donde haya amor, paz, tranquilidad, porque la gente está súper perdida. La gente se dedica a pelear, a juzgar a todos y en un momento yo estuve así, ¿no? Seguramente, y no me daba cuenta porque es muy difícil cuando o sea, a uno le toca hacer su propio análisis y darse cuenta de que todo lo que te está pasando es tu responsabilidad. A mucha gente le cuesta aceptar esto, pero si hacemos ese trabajo, ¿sí? Que ni siquiera es un trabajo difícil, es simplemente estar atentos a lo que pensamos, tu vida se empieza a resolver, tu vida se empieza a resolver, ¿sí? Porque todo lo que hemos construido, si está en base a una mentira, la podemos deshacer fácil y todo lo que es mentira, ¿sabes qué es? La mentira, por ejemplo, es la escasez de dinero. Mentira es que hay falta de amor. Mentira es que no existe paz, porque la divinidad es todo lo contrario. La divinidad es abundancia, es paz, es amor, es compasión. Por eso cuando a veces veo mensajes donde son como burlones, cuando dicen, ay, yo solamente tengo un pensamiento de paz para la persona que se está burlando, porque al hacer eso simplemente crea más potenciales negativos y la carga que tiene, más que la gente no se está dando cuenta a veces de esto. El tema aquí, más que salgas de tus problemas actuales, ¿cuál es el tema? Llega el final de los tiempos, que son los 25.920 años, y si tú no has terminado de limpiar toda tu vida, ¿ok? Te vienen 25.000 años más, lejos del Creador, es decir, en las tinieblas. O sea, pues nosotros estamos en las tinieblas del Creador, ya estamos 25.000 años más repitiendo la historia, yo ya no la quiero repetir. Yo me quiero ir directamente a la vida eterna, ¿no? O sea, ese es mi deseo. Y eso es lo que quiero, por eso estoy haciendo todo lo que hago hoy, ¿no? Entonces, todo eso que la gente juzga y piensa, y no, con eso no te digo no resuelvas tu vida ahora y solo dedícate, no, obviamente, ¿por qué? Porque estamos en esta realidad y en esta realidad pues hay que pagar, hay que comer, hay que vestir y hay que hacerlo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque también con nuestra vida podemos justamente glorificar esta divinidad, porque Dios no quería que vengamos a sufrir, mucho menos a esto, ¿no? O sea, nunca fue su intención, Dios ni nos ve. Cuando la gente dice que Dios se olvidó de nosotros, sí, la verdad no es que se olvidó. Una vez que nosotros nos salimos y nosotros fuimos los que tuvimos los pensamientos, que es donde se dice Adán y Eva y que no es como se entiende en la Biblia, ¿ok? Porque Adán y Eva fue como su energía femenina, es decir, se dividieron. ¿Para qué? Porque obviamente tuvieron el pecado y el pecado no fue comer la manzana, el pecado fue que lo que hicieron fue crear potenciales negativos, por lo cual es que se creó todo esto y nosotros estaríamos en las tinieblas. Entonces, ¿qué queda para la gente que no entiende esto y que realmente no le pone como prioridad que el fin de los tiempos se acerca? Y una vez que el fin de los tiempos se acerca, no es que sea el fin del mundo, porque obviamente no va a pasar, ¿ok? Pero la Tierra otra vez igual se está reacomodando y lo vemos, porque vemos cambios de temperatura. ¿Todo esto puede mejorar? Sí, todo necesita futuros potenciales que la misma Tierra pueda actualizar. Necesitamos crear futuros potenciales para todos que puedan actualizar de manera en paz, mejor, donde tengamos una vida más saludable para todos, para la misma naturaleza, para todos. ¿Ok? Pero estos 25.000 años igual se van a cerrar. Y si la persona no ha terminado de hacer su unificación,
Porque para que tú te puedas unificar, lo que requieres es que no tengas nada pendiente. Y para no tener nada pendiente no tienes que tener un futuro aquí creado, porque si creas un futuro negativo, te quedas aquí. Y vamos por los 25,000 años más, o sea, te quedas 25,000 años más, fuera y lejos del Creador, que no está bonito, ¿no? Entonces, cuando una persona, por eso yo les digo, ojalá de verdad se dieran el tiempo de entender, porque primero van a empezar a resolver su vida, ¿no? Porque las deudas o lo que se debe y todo eso también están en base a una mentira, por lo cual una vez que te conectas con la divinidad, estas mentiras empiezan a caer, ¿no? ¿Cómo? No tienes idea, las cosas empiezan a fluir, el dinero empieza a llegar, las cosas se empiezan a solucionar, entonces tienes ideas mejores, por eso es tan importante esto, ¿ok? Muy bien, ahora sí ya vamos a parar. Patti, les repito, en realidad no necesitan hacerlo como un formato la oración, tiene que ser algo que les nazca. De hecho, yo la primera vez que hice esta oración, la conexión con la divinidad, no tenía un formato. Simplemente me arrodillé y no me arrodillé porque es necesario, me arrodillé para no dormirme. ¿Por qué? Porque cada noche tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿ok? Entonces la gente antes se arrodillaba, decía para no dormirse, y me parece lógico, porque cuando uno va y se mete a la cama, dice, ay, ahorita voy a orar, y te vence el sueño, listo, o sea, perdiste una oportunidad, y lo peor es que puedes actualizar futuros peores. Pero en realidad una oración es, yo digo divino creador. Cuando digo divino creador, aclaro, me estoy refiriendo a el único, que puede ser Dios, yo soy, ¿ok? Y cuando digo divino creador y digo Padre Celestial, me estoy refiriendo a mi doble, que sería el que Dios creó al principio. Entonces estoy hablando y digo, divino creador, Padre Celestial, te pido perdón por todos. Podrías decir por todos mis pecados, porque pecado en realidad en griego quería decir futuros potenciales negativos, ¿ok? O podrías decir, te pido perdón por todos mis pecados, o te pido perdón por todos los pensamientos desde el inicio de la creación hasta ahora, que hayan creado un futuro potencial negativo para mí y para el resto de tu creación. Te pido que borres y me perdones y que me llenes de tu luz. Y ahí tú puedes continuar con qué problema tienes. Puedes decirle, tengo tal, y dile cómo te sientes, ¿no? O sea, tengo tal problema, no tengo trabajo, me pasa esto, ¿no? Siento que ya no puedo más. Esa información que tú estás diciendo, que le estás diciendo a él, se está quedando almacenada en tu cuerpo. Ten la intención de que todo lo que estás hablando lo hagas así, con fuerza. O sea, es decir, ten la intención de que esa información se quede grabada en tu cuerpo, porque cuando te vayas a dormir, lo que le dices, Dios, que se haga tu voluntad, ven a mí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que va a venir el cuerpo energético, va a leer la información que le has dejado y empieza la solución. Y es simplemente eso. Y durante el día siempre pide su guía. O sea, al despertar puedes decir, gracias por este día que tengo, te entrego mi día, mis pensamientos, quiero solo tu información. Y cuando durante el día sientas todas estas informaciones que supuestamente te juegan en contra, date cuenta que viene del futuro. En el futuro hay seres, o sea, los del futuro saben que existimos, los del pasado saben que existimos y nosotros no sabemos, o sea, ¿me entiendes? O sea, la gente en este presente se ha olvidado, pero los del futuro mandan su información. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir sobreviviendo, porque creen que van a ser, bueno, varios de ellos han crecido gracias a nuestros pensamientos, porque lo que pensamos nosotros les crea para ellos un presente. ¿Sí? ¿Entiendas esto? Esto lo voy a explicar muy bien en el taller que voy a dar. Entonces, cada vez que uno piensa algo, le está creando un presente a las criaturas del futuro, que son desconocidas. Pero muchos de ellos han crecido en maldad. ¿Por qué? Porque hemos mandado pensamientos de maldad, de odio, de rabia. Cada vez que tú, por ejemplo, ves a alguien que mató a alguien y tú dices, desgracia, estás mandando más odio. O sea, por más que te parezca malo. Por eso dicen, no juzgues. ¿Por qué? Porque te estás juzgando a ti mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa?
que cada vez que nosotros mandamos más odio, simplemente estas criaturas crecen y se van a empezar a reencarnar. De hecho, varios de ellos ya han nacido, ¿ok? Y van a ser personas que tienen demasiados talentos, tantos talentos que incluso van a aparecer la solución de estos tiempos. O sea, es decir, que van a aparecer los maestros de este tiempo, ¿no? Pero lo que quieren es reinar. Y el único lugar donde pueden reinar es en este lugar, porque en realidad el único creador es Dios, la divinidad, el divino creador, como le quieras llamar, ¿no? No importa tanto el cómo, pero que sepas a quién te estás dirigiendo, ¿ok? Entonces, si entendemos esto, sí podemos crear conciencia en lo que pensamos y tener la certeza de que cada vez que tú invocas a esta divinidad, Él te escucha, porque le estás pidiendo en humildad, es decir, le estás diciendo, quiero borrar, quiero limpiar esto, ¿ok? Quiero limpiar y empezar a tener pensamientos positivos, o sea, pensamientos benevolentes, más que positivos. Y aquí no es tanto de hacer, no es que tengas que hacer nada, porque el hacer es lo de menos, es el pensar, porque mucha gente dice, ay, es que yo soy buena. ¿Soy buena qué? Porque la gente puede donar o puede hacer, eso es lo de menos, porque hay gente que puede estar donando plata y puede estar pensando pestes para el resto, ¿me entienden? Entonces aquí se trata de que en donde nadie te ve, que es donde tú estás pensando, ahí puedas crear algo diferente para el resto de la humanidad y de toda la creación, de la tierra, de la vegetación, de los animales, o sea, de todo, donde nadie te ve, porque ese es el lugar donde nadie te ve. O sea, nadie sabe que estás pensando, pero tú puedes ver a alguien que está pasando necesidad económica y probablemente no tengas ni dinero, ¿me entiendes? Pero tú puedes verlo a él con mucho dinero, verlo feliz, verlo en paz, y con eso ya has hecho mucho. Y eso nadie lo va a ver, y está bien, porque no queremos que nadie vea, porque en realidad el hecho de hacer es lo de menos, ¿verdad? Donde la persona tiene la posibilidad de actualizar ese futuro que tú le creaste. Y cuando lo actualiza, ¿qué crees que a ti te llega? Bendiciones. Y así pasa con lo que creas también, lo contrario. Entonces cada uno se pone la soga al cuello o se pone la bendición, dependiendo qué es lo que está pensando. Entonces crear conciencia también no creo yo que sea importante, para mí es lo más importante. Entendamos eso, ¿ok? Así que vale la pena, empiecen hoy, ¿sí? Cuando tú conectas con esta divinidad en la noche, al día siguiente despiertas más tranquilo, tienes un sueño reparador, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tienes pesadillas, te sueñas feo, estás estresado, no conectaste. Y no es difícil conectar, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿por qué no conecta? Porque está pensando, ¿qué pasa si no conecto? No, ni pienses, solamente ve, haz tu oración de corazón y dile, Diosito, te entrego esto, oh Divino Creador, te entrego mi noche, mis sueños, dame lo mejor de ti, tú busca para mí la mejor posibilidad y te aseguro que Él se encarga. ¿Ok? Muy bien. José Luis, ¿cómo se puede tener más fe? No se trata de fe, se trata de certeza. Si yo te digo cuánto es 2 más 2, tú dices 4. Para que ese 4 haya existido, se ha hecho una demostración científica que nosotros no entendemos, pero han tenido que demostrarlo científicamente. Para ti es una certeza. Nadie te puede convencer de que 2 más 2 es 3, ¿no? Porque tú sabes que 2 más 2 es 4. Dios no es una creencia, no necesitas fe. Esa parte explica incluso el científico, está mal traducida. No se trataba de fe, se decía digno de fe, que es diferente a fe. Digno de fe es porque sabes que es así. Es como decir, bueno, no, lo que pasa es que yo sí le creo a esa persona porque esa persona tiene palabra. Entonces, no necesitas fe, necesitas certeza. La fe lo único que te trae es inseguridad. No estamos pidiéndote que creas en algo que no existe. Dios es certeza, existe. O sea, todos estos mundos existen, todos lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes, por eso les preguntaba, cuántos de ustedes han tenido un sueño y lo han vivido real? Entonces me vas a decir que eso no es real, que es tu imaginación. No, existe, existe. ¿Ok? Ya les di la oración, perfecto. Entonces las personas que hacen malas acciones no pueden llegar a tener conciencias nunca. ¿Consecuencias nunca? No, no has entendido. No estoy diciendo eso, ¿ok? Entiéndase bien. No es que hagas las... A ver, si tú entiendes cómo funciona la parte de las acciones,
antes de una acción viene una emoción y antes de una emoción viene un pensamiento que está aceptado. Entonces una persona actúa de mala forma porque se sintió mal, o sea, algo le impulsa, es una emoción que te impulsa a hacer algo. Esa emoción está, o sea, antes de la emoción viene el pensamiento, entonces hay un pensamiento, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos decir, es que las personas malas, porque todos fuimos parte, eso entiéndase, estamos en esta realidad porque tú, yo y todo el mundo hemos creado realidades, por eso las estamos viendo. Por eso vemos y vemos en nuestra realidad gente que hace cosas que nos desagradan, pero nosotros fuimos parte de eso, si no, no estuviéramos aquí. ¿Ok? O sea, todos tenemos responsabilidad, por eso estamos aquí para borrar esa responsabilidad y es la única forma en la que nos podemos unificar. ¿Ok? Entonces, no es que nunca van a tener consecuencias. La acción viene después de una emoción y después del pensamiento. Pero yo no quiero ver a una persona y juzgarla. Yo le quiero crear en mi cabeza un futuro potencial que esa persona pueda actualizar, porque hay un momento en el que una persona puede tomar conciencia y decir, Dios, yo quiero cambiar. Y por ahí no tiene un solo futuro potencial disponible porque nadie se lo creó. Pero si alguien se lo crea y ella puede actualizar y ser una mejor persona, entonces entendamos esas cosas, ¿ok? Perfecto. Sí, Steffi, el taller va a ser en línea, de hecho se pueden inscribir si quieren, las inscripciones van a ser solo hasta el 5 de octubre, ¿ok? Y el taller es, si no me equivoco, el 11, no estoy segura, pero es un día martes, hora de Bolivia, 7 de la noche, va a ser virtual. Lo estoy haciendo virtual porque varios que no pudieron llegar al presencial me lo están pidiendo, ¿ok? Entonces va a ser genial si quieren sumarse. Para el exterior cuesta $30 y para Bolivia 200. De nada, Leonel, me alegra mucho que te haya servido, ¿ok? Hola, Mar, ¿cómo estás? Sí, lo voy a descargar este taller y lo voy a poner en el canal en YouTube. Así que si quieren ver la repetición desde el inicio, se van a YouTube. Va a estar como en un par de horitas, siempre tarda un poquito en descargar y lo pongo al canal. Si quieren irse a mi canal en YouTube, pueden irse. Se van al link de mi bio y está ahí, ¿ok? Y entonces, les deseo lo mejor, ¿ok? Empecemos a conectar. Cualquier duda y consulta que ustedes tengan, háganla directo a la divinidad, ¿ok? Eso es algo que tienen que empezar a tener, esta comunión directa con Él, ¿ok? Él va a mandar toda la información que sea necesaria en el momento perfecto, crean en eso, ¿ok? Cada vez que tengas duda de algo, digas, ay, no sé cómo resolver esto, di, Dios, resuélveme esto, ¿cómo lo hago? Muéstrame, ¿cuál es el camino? Dame la solución, dame tu solución, porque si queremos nuestra solución, pues ya vemos que no está, no, si ya supiéramos, ya estaría resuelto, por lo cual, cada vez que tengamos alguna duda, pregunten a esta divinidad que es el que realmente todo lo sabe, ¿ok? Muy bien. Y tu canal en YouTube es, no me acuerdo, pero es, si no me equivoco, es que lo creé y se me fue el nombre ahorita. Si no me equivoco, empieza con Jimena Navarro, Grandioses o Grandioses con Jimena Navarro. Pero si te vas al link en mi bio acá, o sea, le pulsas al link, ahí te va a aparecer directo el canal en YouTube, así que le das clic y puedes ir a ver, incluso tengo algunos talleres que igual los he dado en línea que están ahí bajados, ¿ok? Así que pueden ir a ver eso. Cuando hablo de Dios se me van las lágrimas, que puede ser, no te preocupes, pregúntale a Él, ¿ok? Esto, cuando volvemos a reconocer que somos esta creación, o sea, que somos parte de la creación de esta divinidad, obviamente las emociones van a fluir y no necesito pelear con eso que siento. Déjense, o sea, sientan lo que tengan que sentir en ese momento. Y todo eso también se lo entregan, porque estamos aquí para la experiencia, ¿ok? Pero tampoco nos queremos quedar 25,000 años más lejos del Creador. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna en la que podemos tener toda esa vida que siempre hemos querido. Estamos aquí porque justamente fuimos los que creamos todo esto, ¿ok? Entonces, tenemos la oportunidad de volver y es el final de los tiempos, así que podemos hacerlo. Por eso si hay algo que les invito a hacer, de verdad les pido, es empiecen a compartir. Síganme y empiecen a compartir. Yo sé que cuando a la gente le empiezas a dar más información, a mucha gente no le gusta escuchar mucho, quiere ir como, quiero de una vez la afirmación que me solucione. O sea, está bien porque la gente vive en desesperación, pero cuando entienda
su vida se va a transformar. Por eso es que si hay algo que les pido es síganme, compartan para que más gente se vaya sumando. También tengo un canal gratuito en Telegram donde siempre les bajo un mensaje cuando voy a dar algún taller, se pueden sumar para que estén al tanto y se pueden ir también, tengo sobre todo el canal en YouTube, suscríbanse y compartan, porque realmente quiero bajar más información. He estado bajando solo los talleres en directo que hago, eh, pero vale la pena, de verdad, estamos en los últimos tiempos. A ver, ¿cuántos de ustedes son padres? Incluso hay una información que es súper importante, porque esta información que muchos no lo saben, y es que los hijos también piensan desde que nacen. ¿Ok? Pero bueno, para los hijos, hasta los 7 años el doble está con ellos, borrando todos los futuros negativos que él crea. Pero a los 7 años, los niños, todos los pensamientos que ellos crean los van a actualizar. Entonces, ¿cuánta gente hay que no tiene la información de esto y que no toman importancia? Entonces, si nosotros fuéramos realmente más conscientes de eso, podemos igual guiar a nuestros hijos, ¿ok? Así que les mando saludos, que estén bien, suscríbanse, ¿sí? Y luego se los bajo este taller. Que estén bien, bye bye.